La mayoría de las personas son cobardes. Así que quien los gobierne, lo aceptarán en el tiempo del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. La mayoría de los compañeros tenían menos de 20 años. Eso es increíble. Así que nuestra esperanza está en la generación joven. Así que hoy quiero hablar sobre los aspectos estratégicos de la Seera, o más bien, cómo la Seera nos enseña a pensar estratégicamente como umma musulmana. Así que estaban rodeando Arabia por todos los lados excepto el oeste, que es Etiopía. Así que los envía allí. Él necesitaba líderes, no solo personas oprimidas. Esto es lo que llamamos, en la planificación estratégica, el plan B. Probablemente este sea el episodio de podcast más importante que vas a escuchar. El Dr. Tariq Suedan ofrece una clase magistral sobre la Seera, la biografía del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, como nunca la has escuchado antes. Sabemos que en Medina, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció lo que hoy podríamos llamar, con el término un Estado. Sí, un gobierno. ¿Hasta qué punto la formación de un Estado era un objetivo del profeta? Analicemos esto. Mira, esta es la diferencia entre leer la Seera como una historia o leer la Seera con una mirada analítica. Estoy en la cumbre de estrategia profética aquí en Kuala Lumpur. La cumbre busca construir una comunidad global de musulmanes creadores de cambios. Y estoy aquí con el Dr. Tariq Suwaidan. Dr. Tariq, Assalamu alaikum wa rahmatullah y bienvenidos de nuevo al Musulmán Pensante. Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Gracias por invitarme y gracias por el último podcast que hice contigo. La gente habla de ello en todo el mundo. Siempre que hablo con alguien que no habla árabe, me dicen, empezamos a conocerte a través de Tinkin Muslim. Así que gracias por eso. Y sí, estamos en la cumbre global, la cumbre profética. Y realmente es una de las mejores cumbres o conferencias a las que he asistido en mi vida. ¿De verdad? No solo por la calidad de los ponentes y los temas, el programa, sino también por la calidad del público. Sí. El público ha sido seleccionado, y cada uno de ellos es líder de un proyecto, o motivador, o erudito. Cada uno de ellos. En los años en los que he asistido a cientos de programas, este es el nivel más alto de audiencia que he tenido nunca. ¿De verdad? Ya sea en árabe o en inglés. Muy alto. Y lo sé porque en la última cumbre, y también ha empezado en esta, he conocido a muchos de ellos personalmente, uno a uno. Y cuanto más conozco, más impresionado estoy. Así que déjame decir algo antes de que empecemos. Alhamdulillah, he completado más de 50 años en la da'wah. En cualquier sociedad, podemos dividir a los jóvenes en tres tipos. Algunos que son buenos, otros que son malos, y aquellos que están en el medio. Los malos son muy malos. Y no solo son malos, sino que intentan empeorar nuestra situación. Y los buenos son, más allá, realmente buenos. La forma en que vemos el futuro es que no son los del medio quienes lo determinan. Nuestro futuro es quien, entre estos extremos, que normalmente solo representan un 1 a 2%, será capaz de superar al otro. Ahora, si formamos bien a estas personas, pueden superar a los demás con mucha facilidad. Wayai Halal, en más de 50 años de da'wah, nunca he visto una generación mejor que la actual. Eso es. Realmente increíble. Y déjame decir algo más también. Me formé en Oriente y Occidente, desde Australia hasta América, y en casi todos los países del mundo árabe.
Quienes vienen de Occidente o viven en Occidente son los más destacados entre los jóvenes. Así que tenéis un deber en vuestra generación y en la siguiente de saber esto. Os digo esto, no como un orador motivacional, no hago eso. Os hablo como formador de líderes. Debéis entender vuestra valía porque mucha gente no comprende lo buenos que son. Y debéis entender otra cosa, que vosotros sois los líderes. El Islam no vendrá de Occidente, eso no es cierto. Pero aquellos que viven en Occidente, si pueden liderar a Oriente, entonces Oriente se levantará. Así que espero que usted y su generación lo entiendan. La alta calidad en la que estás y la gran oportunidad que tienes y la responsabilidad que conlleva. Así que espero que este mensaje llegue a través de ti. Insaya. Llegará al mundo. Y permítanme terminar con dos afirmaciones que son estadísticas. Si conseguimos formar bien al 2% de los jóvenes, solo al 2%, superaremos al resto. ¿En serio? Y en cualquier civilización, en cualquier país del mundo, esto no lo digo yo, son investigaciones y estadísticas de Occidente. Si el 3,5% de cualquier sociedad se levanta contra la opresión, el cambio ocurrirá, sin duda. Mucha gente piensa que hay que cambiar toda la sociedad, y no es cierto. La mayoría de la gente es cobarde. Así que quien nos gobierne, lo aceptarán. Así que todo lo que necesitas es ese 2%, nada más. Creo que hemos llegado cerca del 1,5%, así que no estamos lejos de un cambio real, Insaya, que llevaría a la Umma hacia una civilización futura. Quiero plantearte la pregunta a ti. ¿Por qué deberíamos seguir las noticias si casi todo es mentira y desinformación? Creo que el problema tiene menos que ver con la información que hay fuera y más con cómo interpretas esa información. Está en la religión de sus compañeros. Si tus compañeros se interesan por la Umma, serás de la Umma. Podrás hablar de Pakistán sin ser pakistaní. Hablarás de Cachemira sin ser de Cachemira. Lo sé, mi red la Umma. El musulmán hermano de musulmán. Si es tu hermano, cuidas de él, preguntas por tu hermano. ¿Cuántos jóvenes van a aprender sobre la historia de estos lugares? ¿Cómo sabes que vas a vivir como mañana? Insaya, Hazakaya. Caer bueno, eso es realmente alentador porque, por supuesto, cuando vemos nuestra situación hoy, a menudo sentimos que estamos en una situación muy, muy sombría. Como Umma musulmana, es muy... Me alegra saber de ti y es muy tranquilizador escuchar eso. Tenemos una generación que, Insaya, está desarrollando algo que dará frutos en algún momento en el futuro. Y estudié en mi estudio de historia. No estamos en la peor situación. en realidad, Hemos pasado por cosas peores que esto muchas veces. En Al-Ándalus, estábamos mucho peor. En la época de las cruzadas, estábamos mucho peor. En la época de la ocupación mogol de Bagdad, estábamos mucho peor, muchísimo peor. Incluso en las nuevas luchas que hemos visto en Argelia, la lucha en Argelia continuó durante 140 años y tuvieron 1.500.000 mártires. Pero al final, si continúas tu lucha, ganarás. Así que no importa cuánto tiempo lleve.
Con los cruzados, nuestra lucha con ellos duró 200 años, pero al final prevalecimos. Así que no pierdas la esperanza. Porque, de nuevo, incluso en la época de los cruzados, con todo su poder, que era el poder de toda Europa en ese momento, al final prevalecimos. Incluso en la época de los mogoles, que eran el ejército más fuerte de todo el mundo, prevalecimos. Así que no estamos en la peor situación. Hemos pasado por cosas peores. Sí. Y prevalecimos. Así que, Guayay, no tengo ninguna duda de que prevaleceremos. Porque veo. Ha decidido que revivan el Islam, y eso ocurrirá, Inshallah. Hoy quería hablar sobre los aspectos estratégicos de la Sira, o mejor dicho, cómo la Sira nos enseña a pensar estratégicamente como una umma musulmana. Pero ya que hablas de la generación joven aquí, recientemente hice un estudio muy rudimentario y sospecho que vas a encontrar fallos en mi conclusión. Pero un estudio muy rudimentario sobre la edad promedio de los Sahaba en la época del profeta. Así que, intenté buscar quizá 40 o 50 Sahaba y sus edades, o sus edades aproximadas. Y lo metí en ChatGPT y saqué un promedio, y el promedio me sorprendió, era de poco más de 20 años. No estoy seguro de que tan exacto sea, obviamente no fue un estudio académico, pero estaba tratando de entender. Y eso realmente me sorprendió, que alrededor del profeta se encontraban hombres y mujeres jóvenes. Estas no eran personas mayores. Los ancianos eran aberraciones, posiblemente más que la norma. Supongo que mi pregunta aquí es que... déjame comentar esto. Sí, Hicimos el mismo estudio, pero no con ChatGPT, debido a mi investigación sobre la cera. sí. No, yo diría que es más joven que eso. ¿En realidad? Sí. En la época del profeta, la mayoría de los compañeros tenían menos de 20 años. Subanaya. ¿Hablas de Tala, Zubaida? Tenían 16-17. Sabe al-Nabi Alas tenía 18. Hablas, ves al mayor ellos. Sí. Era Abu Bakr, que tenía 38 años. Sí. Pero el siguiente sería Umar ibn al-Khattab, y él tenía 28. Y el resto eran más jóvenes que eso, menores de 20. Así que, si tomas toda la media, estaría cerca de los 20 o incluso menos. Sí. Así que sí, es un estudio interesante. Y este estudio ha sido realizado por algunos de los historiadores musulmanes. Bien. Y terminaron con esta declaración, que es una declaración famosa. Asabu. Kanusaba. ¿En realidad? Todo esto es el segundo. Los compañeros del profeta eran jóvenes. Así que nuestra esperanza está en la generación joven, Inshallah. Y lo que me sorprendió fue que, en ese contexto, en apenas 13 años en la Meca y 10 años en Medina, estas mismas personas se convirtieron en embajadores, generales militares, estadistas y gobernadores de comunidades. Así que algo que hizo el profeta en la Meca con estos jóvenes Sabab, realmente Sahaba muy jóvenes, los transformó en estadistas internacionales y personas de gran calidad. Háblanos de eso, por favor. ¿Qué fue lo que hizo el profeta, y fue algo deliberado? No todos lo lograron. ¿Ya? Bueno. Pequeñas estadísticas sobre esto. Sí. ¿Cuándo? El profeta realizó el Hajj, que tuvo lugar 4 meses antes de su muerte. Sí. Sayayahu alayhi wa sayam. Salam. Los que hicieron el Hajj con él fueron 114.000. En realidad, y estos no son todos los musulmanes, por supuesto, estos fueron los que realizaron el Hajj. Ahora, estadísticamente,
hemos recopilado todos los nombres de los sáhaba mencionados en cualquier parte de la Sira. Y en los libros de hadices, incluso los hadices que no son aceptados. Y el número total de todos los sáhaba de los que sabemos algo, y de algunos solo conocemos el nombre, es de 2500. Sí, así que no todos los sáhaba se convirtieron en líderes. Y ahora, hablemos. Los que estaban en la Meca, sí, en primer lugar, ellos estaban allí. El número era muy pequeño. En los 13 años, los que aceptaron el Islam fueron 150 y 83 en Abesa, en Etiopía. Así que, como máximo, de lo que hablan los historiadores es de 300. Así que coges a 300 personas, sí, y las entrenas a diario durante 13 años con el mejor entrenador de la historia. Entonces, ¿qué esperabas? Ahora bien, las reglas y las leyes, etcétera, vinieron después. Sí. Pero, ¿qué hacían durante 13 años? Quiero decir, no hay hajj, no hay siyam, no hay zakat, no hay resoluciones. Habían solo dos cosas: fe y la ética. Fue todo el asunto. Así que les enseñó eso bien, y ellos fueron muy éticos, muy fieles. Cuando Jafar habla con Nahasi, le dijo: cuéntame sobre tu religión. Así que habla sobre Aya, el profeta y la ética. Así que eso es breve y no hay mucho que enseñar. ¿En qué emplearon el resto de su tiempo? Lo pasaron con el profeta, no aprendiendo, sino observando. Exacto, observando. Por cierto, el profeta fue entrenado para ser un líder. Mucha gente no lo sabe. Sí. La mejor manera de formar líderes, la mejor manera, es desde una edad temprana. Hacer que estén en contacto con líderes y que observen lo que hacen los líderes y cómo hablan, esa es la mejor manera. Así que te voy a contar una pequeña historia, ¿vale? El profeta, entre los 6 y los 8 años, vivió con su abuelo, Abdul Muttalib. Ahora bien, Abdul Muttalib era el líder de la Meca, que era el líder de todos los árabes. Después de Abdul Muttalib, hubo una disputa sobre quién lideraría la Meca y no se pusieron de acuerdo. Pero en la época de Abdul Muttalib, él era el único. Así que él lideraba la Meca. Tenía 10 hijos, 10 chicos y 6 chicas. De los 10 chicos, uno murió, que era el padre del profeta. Así que quedaron 9. Entonces crearon una costumbre. En aquel tiempo, no había mezquita, solo la Kaaba y un espacio vacío a su alrededor. Quraysh. Y por cierto, nosotros hacíamos esto cuando éramos jóvenes, porque hace tanto calor y no hay aire acondicionado ni nada, así que esperábamos hasta antes del Magrib. Y luego poníamos algunas alfombras en la calle, nos sentábamos y simplemente echábamos un poco de agua a nuestro alrededor para refrescarnos. Así que los habitantes de la Meca hacían eso. Y cada tribu o subtribu ponía su propia alfombra. Así que los hijos de Abdul Muttalib establecieron una norma: nadie se sienta antes de que Abdul Muttalib se siente. ¿Verdad? ¿Vale? Así que estaban de pie, 9 de ellos, alrededor de su alfombra, de su tapiz. Y todo Quraysh se quedaba de pie, esperando a que él llegara y se sentara. Sí. El profeta se colaba y se sentaba en esa alfombra. Así que lo apartaban. Y cada día él se colaba y se sentaba en la alfombra.
y sus tíos lo apartaban. Sí, hasta que un día Abdul Muttalib los vio. Entonces se acercó y preguntó, ¿por qué le estáis apartando? ¿Qué pasa? Y dijeron, no dejamos que nadie se siente antes que tú. Y este niño quiere sentarse antes que tú. Entonces él dijo, dejadle. Dejad que se siente. Mi hijo es un líder y algún día tendrá un impacto en todo el mundo. Estas son las palabras de Abdul Muttalib. ¿Y qué pasó después de eso? Solía sentarse todos los días en la alfombra de Abdul Muttalib. ¿Quién venía a ver a Abdul Muttalib? No solo los líderes de las tribus árabes, sino también delegados de Roma, de Persia y de Abesa. Este es el líder de todos los árabes. Así que cualquier cosa que necesitaran de Arabia, la discutían con Abdul Muttalib. El profeta era instruido a diario por el maestro de Arabia sobre cómo liderar. Así que esto es solo un ejemplo de liderazgo. En resumen, ¿qué hizo Abdul Muttalib, el maestro de Arabia? Los árabes, como eran idólatras, acordaron tomar uno de los ídolos que adoraban. Cada tribu adoraba a varios dioses. Así que tomaban uno de sus dioses y lo colocaban dentro de la Kaaba o alrededor de la Kaaba. Así que dentro o alrededor de la Kaaba había 360 ídolos. Correcto. Y llegaron a un acuerdo con los Quraysh. Esto fue mucho antes de Abdul Muttalib, de que os protegeremos y protegeremos vuestro comercio. Si protegéis a nuestros dioses. Correcto. Así que, con eso, los Quraysh estaban a cargo de todos los ídolos que adoraban todos los árabes. Y obtuvieron la protección. Así que eso les dio mucho honor ante todos los árabes. Por eso se les consideraba así. No lideraban en el sentido de que pudieran darles órdenes. Pero sí lideraban en el sentido de que ese era el honor, que tú eres él. La silla de los árabes, aunque no tengas poder para decirles lo que deben hacer. Vine a trabajar con el Departamento de Ginecología y Urología para ayudar a cuidar a pacientes que tienen trastornos del suelo pélvico. He pasado mi tiempo también haciendo algunas cesáreas, pero sobre todo enseñando y trabajando con los médicos de aquí, los residentes jóvenes y los médicos en formación. Ambreen Salimi es una doctora estadounidense que lleva 3 semanas trabajando en Gaza. He visto muchísima desnutrición aquí. Ella dice que muchos pacientes tienen dificultades para combatir infecciones y recuperarse de lesiones graves porque están muriéndose de hambre. Lo he visto en los embarazos que atendemos. Lo he visto en los bebés que nacen. Lo he visto al caminar por la sala de urgencias con los niños, los hombres y las mujeres. Así que lo veo en todas partes. Lo veo en el personal que cada día habla de lo hambrientos que están. Y aún así, siguen viniendo a trabajar. Es increíble. fantástico. Ahora has pedido una evaluación de la Sira, con un énfasis particular en aprender lecciones sobre pensamiento estratégico y sobre planificación. Explícalo, porque me parece a mí. He escuchado ya varias de tus charlas. Alhamdulillah, hoy has hecho una presentación fantástica. Y me parece, doctor Suedan, que usted siente que falta algo en nuestra lectura del Islam, en realidad, o al menos de la Sira, la biografía del profeta. Explíqueme eso, por favor. Hice una investigación enorme sobre la Sira.
El primer curso completo que impartí sobre la sira fue en 1982. Correcto. Y desde entonces, he estado investigando la sira. He escrito la enciclopedia de la sira del profeta, que consta de 6 volúmenes. Y he enseñado toda la sira y la he grabado 7 veces. Y cada vez la corrijo. Más adelante, las primeras versiones no eran estratégicas, sinceramente. Pero después, cuando aprendí sobre estrategia y escribí varios planes estratégicos y libros estratégicos y demás. Cuanto más escribo, cuanto más enseño, más veo esto en la sira del profeta, de verdad, y más adelante, uno de mis amigos más queridos, el doctor Wada Kamfar, publicó un libro en árabe y en inglés, y creo que en otros idiomas también, llamado La Primera Primavera. Él es mucho mejor que yo enseñando estrategia. ¿Por qué? Esa es su especialidad política. Nosotros enseñamos estrategia desde un punto de vista de gestión. Él la enseña desde un punto de vista geopolítico y político. Exacto. Lo cual, por cierto, es más relevante para la sira. Así que, también a partir de lo que aprendí de él, reuní todo esto y empecé a analizar la sira desde un punto de vista estratégico. Desde la formación en liderazgo y cómo él entrenó a los compañeros, y también desde la toma de decisiones, porque enseñamos métodos de toma de decisiones muy profundos, como Minimax, Maximax, Base, Butterfly y demás. Y la mayoría de la gente no sabe esto, y por supuesto, la mayoría de los profesores de sira tampoco lo saben. Déjame darte un pequeño ejemplo aquí, no relacionado con la estrategia. Te daré un ejemplo relacionado con el liderazgo, pero puedes hacer preguntas sobre estrategia en la sira si quieres. El estudio más largo y profundo sobre liderazgo es el que realizaron Tauses y Pousner. Y se publicó en un libro de liderazgo muy famoso, y por cierto, recomiendo a todo el mundo que lo lea. Se llama El desafío del liderazgo. Esta primera publicación se hizo después de que realizaran la investigación durante 27 años. Y entrevistaron a más de 1 millón de personas. ¿De verdad? En todos los países, en todos los continentes. Así que publicaron los resultados en ese libro. Una de las preguntas que hicieron fue, ¿cuáles son las características del líder al que desearías seguir voluntariamente? Y en todos los países del mundo, todos los años, la respuesta para el primer puesto era la misma. Y eso es credibilidad. Así que publicaron su segundo libro, que también recomiendo leer, se llama Credibilidad. Ahora bien, en ese libro, definen la credibilidad como decir la verdad de manera confiable. As-Sadiq al-Amin. Así que para aquellos que leen sira sin saber esto, si ahora leyeran, por ejemplo, que el profeta fue llamado antes del mensaje como Suja al-Karem, el valiente, el generoso, no sentirían ninguna diferencia. Quiero decir, todas estas son buenas cualidades. ¿Por qué como As-Sadiq al-Amin, específicamente Sadiq al-Amin? Porque eso es lo que la gente busca en un líder, más que cualquier otra característica. Viene antes que la visión, antes que la motivación, antes que la inteligencia y antes que la competencia, la credibilidad. Así que ahora entendemos la sira de manera diferente, porque ahora tenemos la investigación que lo demuestra. Además, tenemos la investigación en estrategia, y la sira está llena de estrategia. Doctor,
Suaidan, a menudo sucede que cuando pensamos en el profeta Seera y el mensaje del profeta, pensamos eso. Y creemos, y por supuesto debemos creer, esto, que él es guiado por Allah a la salida. Así pues, en muchos sentidos, la Sira es realmente un libro de revelación. Es un libro sobre la biografía del hombre más grande que ha existido. Pero este hombre tan grande está constantemente buscando o recibiendo revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, quizá esto no sea un punto muy profundo, o tal vez sí, pero es la impresión que tengo. Cuando hablas del profeta, Salat Salam, quizá estás separando aspectos que provienen de la revelación, pero también aspectos que son estratégicos. El profeta ahora está utilizando esta revelación y reflexionando profundamente sobre cómo crear un espacio y cómo alcanzar objetivos dentro de su sociedad. ¿Estoy en lo cierto al interpretar esto así? Permíteme decir algo que, creo, es muy importante entender aquí. El profeta tenía muchos roles. Cierto. Era un profeta transmitiendo un mensaje, Sí. pero también era un líder de un país. Sí. Él era un juez, era un militar, era un consultor y era un hombre de familia. Así que mi maestro Mohammed Al-Askar, el doctor Mohammed Al-Askar, un hombre realmente extraordinario, hizo un estudio sobre esto e hizo su doctorado sobre este tema, que trata sobre las acciones. Ese es el nombre de su libro, lamentablemente, no está traducido, pero realmente es importante que se traduzca y se entienda. Así que esto lo aprendí de él, se llama Las acciones del profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, no los dichos, sino las acciones. Sí. Del profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, y su interpretación y efecto en la Sharia. Así que, para resumir, el profeta, porque actuó conforme a todas estas normas, yo diría que la revelación y la guía directa por medio del Wahy afectaron solo al 5% de sus acciones. Vaya, está bien. La mayor parte fueron decisiones humanas. En realidad, Acciones humanas. Te daré un ejemplo. Al-Fubayr ibn al-Abbam, uno de los grandes compañeros, tenía un jardín en Medina. Su jardín, su campo, estaba al lado del jardín de uno de los Ansar. La tierra era más alta para Fubayr. En la Meca, en Kuwait y en otros lugares, y también es un desierto, pero cuando llueve, realmente llueve, y se convierte en una inundación. Lo he visto tantas veces. Hasta el punto de que no podía cruzarlo. Así de fuerte y de ancho es. Es un río. Pero solo viene ciertos meses y luego desaparece el resto del año. Así que recogemos toda el agua que podemos porque nos falta agua. Así que Fubayr construyó una presa en su terreno. Y toda el agua que bajaba, la recogía para su granja. Y Al-Ansari no recibió nada. Así que fue y se quejó al profeta de que Fubayr hizo esto y aquello. Esto está en Bukhari, por cierto. Así que hizo esto y aquello. Entonces el profeta llamó a Fubayr. Y le dijo, Fubayr, tu hermano carece de agua. Has recogido toda el agua para ti, así que toma lo que necesites y deja pasar el resto. Así que, y escucha esto con mucha atención, como dijo Fubayr. ¿Estás ordenando o estás aconsejando? Mira, los compañeros entendían que él tenía muchos roles. Exacto.
Ubayd bin al-Mundir en Badr dijo, ¿esto es una revelación o son tácticas de guerra? Sí. Entonces, ¿cuándo preguntan? Cuando no pueden distinguirlo. Sí, por cierto, la historia es muy interesante. Así que el profeta dijo, estoy aconsejando. Entonces Azubair dijo, Wayay, no lo haré. Rechazó el consejo del profeta porque era un consejo. No está actuando como juez ni como mensajero, está aconsejando. Tengo derecho a no aceptar ese consejo. Entonces, esta es la continuación del Hadís, cuando el profeta dijo, entonces juzgaré. Ahora está cambiando su papel a juez. Zubair, se te permite construir una presa de una palma de altura. Y luego tienes que dejar pasar el resto a tu hermano. Así que, en ese caso, Zubair hizo esto. Otro ejemplo rápido, un buen ejemplo. Había 2 esclavos, una mujer y un hombre, que estaban casados. La mujer fue liberada. Cuando ocurrió este caso, ambos eran musulmanes. Cuando ocurrió este caso, entonces la mujer libre tiene derecho a continuar con su marido o no. Así que ella decidió que no. Su marido la quería muchísimo. Así que le pidió que volviera con él. Ella se negó. Entonces él fue y se quejó al profeta. Su nombre es Barida. Así que llamó a Barida y le dijo, vuelve con tu marido. Ella dijo, ¿estás ordenando o estás aconsejando? Él dijo, te aconsejo. Ella dijo, no lo haré, Wayay, nunca lo haré. El profeta no hizo nada. Él estaba aconsejando. Su consejo fue rechazado, y nos imaginamos que todo lo que él diga, la gente lo seguirá. No es así. Preguntarán, ¿cuál es tu papel en este caso? Te voy a dar el último ejemplo, que es muy importante. El profeta, y esto también está en Bukhari. El profeta, un año después del Hajj, o durante el Hajj, dijo, cuando sacrifiquéis vuestros animales, solo podéis comer de ellos durante 3 días. El resto tenéis que darlo como caridad. No podéis conservar la carne más de 3 días. Esto está en Bukhari. Ahora, si alguien lee este hadís, dirá, esto es una ley. No puedes conservar tu carne más de 3 días. Así que ese es un hadís. Pero hay otro hadís. Cuando un hombre vino, también en Bukhari, cuando un hombre vino al profeta y dijo, oh profeta de Alá, el año pasado solo nos permitiste conservar la carne durante 3 días. ¿Nos permites conservarla más de 3 días este año? Él dijo, os ordené el año pasado. No porque sea una ley islámica, sino porque había hambruna en Arabia. Y muchas tribus se trasladaron y vivieron alrededor de Medina. Así que quise proveer para ellos. Por eso os di esa orden. Este año no hay hambruna, así que podéis comer y conservar la carne tanto tiempo como queráis. Entonces, ¿qué te dice eso? Cuando dio la primera orden, era una ley de Halal y Harem. No lo era. Él actuaba como líder de un país que sufría hambruna.
Y esta es una forma de solucionar la hambruna. Y la resolvió utilizando esa norma. Pero no es una ley para nosotros hoy en día, por ejemplo, a menos que hambruna y tengamos que alimentarlos. En el caso de Gaza, la ayuda humanitaria, debemos hacerlo. Es nuestro deber. No podemos permitir que ellos no coman y nosotros sí. Y algunas personas piensan que tu deber es solo con los que tienes al lado. El profeta lo hizo por todos los árabes que pasaban hambre. Omar ibn al-Khattab en su época, también hubo hambruna. Y él ordenó a Egipto que les proveyera. Así que el Islam no ve desde un punto de vista estratégico. Mucha gente tomó estos asuntos como si fueran o no ley islámica. No lo es. Hay que mirar desde el punto de vista estratégico. Hay que considerar el punto de vista geopolítico y las necesidades humanas. Y así es como lo ve el Islam, y esto se ve en todo lo que hacía el profeta, se nota muy claramente. Cuando hablas de Basira, también comentas como: es importante evaluar la vida del profeta en el contexto de la situación geopolítica en la que surgió la profecía, el auge. Había surgido. Así que la Meca era una ciudad relativamente rica. De hecho, creo que tú sostienes que era una ciudad muy rica. Y era rica porque supo aprovechar la situación política y económica de la época. Y la ruta de la seda, en particular, es bastante importante para algunas de las acciones del profeta cuando interactuaba con los Quraysh. Explica la relevancia de la ruta de la seda para entender Fasero. En resumen, la ruta de la seda va desde China hasta Europa. Sí. Ramas de esta ruta vienen de la India y de otros lugares, y una rama principal viene de África a través de Adén. Desde Adén, se trasladaban en barcos hasta Gaza, hasta Eilat, y luego por tierra hasta Gaza. Y todo el trayecto continuaba hacia Europa. Así que era la carretera principal para la política. Es decir, el movimiento de ejércitos y guerras, y así sucesivamente, la vía principal en todo el mundo, además de comercio, espías y refugiados. Luego ocurrió la guerra entre los romanos y los persas, que fue la guerra más larga de la historia, 700 años. Y los persas cortaron la ruta e intentaron privar a Europa del comercio, y lo lograron. Entonces los europeos crearon la ruta marítima en barcos desde China hasta la India y el Golfo Arábigo. Y luego, todo se hacía dejando la mercancía en Adén, Yemen. Y después, desde Adén, los barcos romanos venían por el Mar Rojo y la llevaban a Europa. Y los principales puertos eran Adén, Eilat, que es el sur de Palestina, Palestina ocupada, y Gaza. Y estas tres ciudades eran muy ricas por eso, porque estas eran las principales rutas comerciales. Por supuesto, en la ruta del norte, la ciudad principal era Estambul. Cuando los persas ocuparon esto, cortaron la ruta. Y luego ocuparon Yemen, y también cortaron la ruta marítima. Así que los europeos estaban realmente en serios problemas. Abd al-Manaf, el bisabuelo del profeta, era un pequeño comerciante que viajaba con unos pocos camellos por Arabia. Él podía moverse libremente por lo que ya hemos dicho. Los árabes protegían a los Quraysh, y los Quraysh protegían sus ídolos.
Nadie más en Arabia podía moverse libremente debido a los ataques de las tribus. Así que él se movía libremente gracias a este acuerdo. Se dio cuenta de que la mercancía en Adén era muy barata. En Gaza eran muy ricos, así que, es una historia larga, él creó la ruta terrestre. Y llevaban la mercancía desde Yemen y la dejaban en la Meca. Y luego, unos meses después, sus hermanos la recogían de la Meca y la llevaban a Gaza. ¿Por qué era esto? Porque los persas no permitían que ningún comerciante la llevara de Adén a Gaza. Así que hicieron este truco, y esto se menciona en el Corán. El tratado de Quraysh y la fin, el tratado de Quraysh con los romanos y los abasíes, también para moverse libremente por sus tierras. Rilat al-Sitaiwa al-Syf, el viaje del invierno y el verano. En el Corán, dice Rila, no Rilata, es un solo viaje, no son dos. ¿Por qué es Rila? Porque fue un truco de Abdelmana. Él lo llevaba desde Adén, lo dejaba en la Meca, unos meses después, sus hermanos lo recogían. Para que los persas no se dieran cuenta, porque ellos no lo permitían. Y funcionó. Con eso, las principales ciudades comerciales pasaron a ser Adén, la Meca y Gaza. Por supuesto, junto con Estambul. Así, la Meca se volvió muy rica. Así que hay historias detalladas sobre lo ricos que eran, como tenían chefs, tenían esclavos. Y, por cierto, la esclavitud se convirtió en el principal comercio. Aproximadamente 3/4 partes de la economía de Arabia se basaba en el comercio de esclavos entre África y Europa. Exacto. Utilizando esta nueva ruta de la seda, que ahora llaman la ruta de la seda terrestre. En fin, cuando llegó el Islam, esta gente era muy rica. Quraysh no tenía ningún problema con que la gente creyera en Alá. El profeta creyó solo en Alá durante 40 años. No tenían ningún problema con eso. Mencioné nombres: Kasib Saida, Zaid Abru el-Nufail, Baraka Naufal, todos adoraban a Dios. Quraysh no tenía problema. ¿Qué causó el problema entre musulmanes y Quraysh? Es el mensaje de la ilaha illallah. Verás, es diferente a decir que Alá es uno. Decir que Alá es uno está bien, porque mucha gente confunde el tauhid con la ilaha illallah, así que piensan que el tauhid es creer en un solo Dios. Eso no tiene ningún efecto para nadie. Esa es tu elección personal, pero cuando dices la ilaha illallah, ¿qué significa eso? Significa que tienes que destruir todos estos ídolos. Ahora, si destruyes todos estos ídolos, los Quraysh ya no tendrán protección. Entonces, si ya no tienen protección, no pueden moverse libremente. Tomemos el ejemplo de Abu Sufyan en Badr. Él estaba al frente de una caravana. 1200 camellos. ¿Cuántas personas estaban con él? Solo 40. Esto demuestra lo seguros que estaban en el momento en que algunas tribus se atacaban entre sí. Otro. Se desplazaban libremente gracias a ese tratado. Al-Ilaf, se llama Al-Ilaf. Así que ahora el profeta les está enviando o dándoles un mensaje: deben destruir a todos estos dioses. Esa es una diferencia estratégica en visión y en valores y un peligro estratégico para todo lo que tiene Quraysh. Y es por eso que
Uno de los beduinos se acercó al profeta y le dijo, ¿cuál es tu mensaje? Y él dijo, la ilaha illallah. Lo dijo inmediatamente. Así de bien entendían el peligro de este mensaje, lo dijo de inmediato. Este es un beduino, pero sabe árabe, árabe puro, dijo. Entonces, todos los árabes y no árabes lucharán contra ti. Así que entendieron lo estratégico que es este asunto. Así que esto es solo un ejemplo de analizar la Sira. Con la geopolítica, con la política interna, lo llamamos en la planificación estratégica, lo llamamos PES. Así entiendes el mundo político, económico, social y técnico dentro de tu país y fuera de él. Y eso estaba muy claro en la Sira. Por cierto, mucha gente piensa, erróneamente, que eso se desarrolló con el tiempo, es decir, que el profeta no tenía intención de luchar. A nadie. Al principio, su mensaje era pura paz y solo religioso. Sí. Eso no es cierto. Fue una declaración de guerra desde el primer día, Y te lo voy a mostrar muy claramente. En el Corán, la Sura Al-Muzammil. Fue de las primeras suras del Corán. ¿Qué es Al-Muzammil? Es cuando el profeta vino de Ari Ira después de Ikra. Y luego fue a su cama y se cubrió, y Jadilla lo consoló, así que Al-Muzammil es el cubierto. Sí. Vale, así que claramente esta es una sura del Islam temprano, del Islam muy temprano. En esa sura, Alá dice, Alá sabe que entre vosotros habrá quienes estén enfermos. Y los que se desplazan para viajar, para comerciar. Washington. Aakaruna Yucatiluna, Fisabelilla y otros que luchan por la causa de Allah. Así que no se desarrolló más tarde, fue una declaración, allá dice Yucatiluna, luchan. Así que no es jihad en el sentido de jihadun nafs y demás, allá dice Yucatí. No es yuhaid, porque yuhaid puede traducirse como luchar contigo mismo, pero yucatil en árabe es muy claro. Es guerra, es combate. Y esto está en las primeras suras del Corán. Así que la idea de tener una visión estratégica, un cambio estratégico, incluso por la fuerza, es muy clara desde el primer día. Así que déjame preguntarte sobre eso, porque, por supuesto, hay una tensión entre el profeta y las autoridades de la Meca, de Quraysh, ¿verdad? Pero me da la impresión de que estás argumentando que el profeta tenía planes más grandes. Quraysh, en este sentido, era solo un impedimento, un desafío inmediato. Pero las tribus árabes de la península arábiga también estuvieron en el pensamiento del profeta desde las primeras etapas, así como en los grandes imperios de los persas y los romanos y más allá. ¿Cuánto hizo el profeta, en este contexto de buscar crear un espacio y un dominio para la religión islámica? ¿Cuánto hizo el profeta, en las primeras etapas? Consideremos a los persas y a los romanos como los dos grandes imperios. Año 5. No del Égira, año 5 del Islam. Correcto, el Profeta envía a los musulmanes a Etiopía. Sí. ¿Por qué? Entonces, los libros de la Sira te dicen que es porque estaban oprimidos. Así que analicemos esto. Mira, esta es la diferencia entre leer la Sira como una historia o leer la Sira con una mirada analítica. Exacto, mirada estratégica. Así que vamos a ver esto. Fueron enviados porque estaban oprimidos. Vale, veamos.
El primero, y esto está en Sahih Muslim, el primero en emigrar fue Uthman, radiyallahu anhu. A Uthman nunca le tocaron, nunca le oprimieron. ¿Por qué iba a emigrar entonces? Jafar ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, fue el líder de los musulmanes que emigraron. Sí. Él fue quien negoció con el Najasi. A Jafar nunca le tocaron. Es el hijo de Abu Talib quien protege al profeta. Sí, ¿iba a proteger a su sobrino y no a su propio hijo? A Jafar nunca le tocaron. Hay muchos a los que nunca les hicieron nada. Te daré más detalles. Si fueron enviados porque estaban oprimidos, ¿por qué no nos trajo de vuelta cuando comenzó su gobierno islámico? ¿Estado? En Medina. Abesa a Medina 5 días. ¿Por qué se quedarían 7 años? Vinieron en la época de Khaybar, el Hadais del profeta. No sé qué me hace más feliz, la conquista de Khaybar o la llegada de Jafar. La conquista de Khaybar o la llegada de Jafar. Así que está muy claro cuando vino. Él y los musulmanes en Al-Abasa vinieron en el año 7. ¿Por qué se quedarían 7 años? Y otra pregunta, por cierto, 83 musulmanes de los mejores musulmanes se quedan en Abesa 15 años. Nadie abraza el Islam excepto el Najasi. ¿No es eso extraño? Pregunta final. El profeta envía a estos musulmanes a Abesa. Y luego empieza a buscar otro lugar al que emigrar. ¿Por qué no emigra él a Abesa? Así que aquí está pasando algo. así que Leemos la historia y simplemente la pasamos por alto. ¿Qué está ocurriendo geopolíticamente? Mira Arabia. Arabia en ese momento, al este está Persia. Y al noreste está Persia, y más allá también al noreste. Por un lado está Irak y por el otro lado los Banu Saiban. Así que todo bajo el control de Persia. Y luego tomaron Yemen. Y tenían una alianza con Omán. Así que, por todos lados, los persas están rodeando Arabia. Luego el Corán nos lo cuenta. Los romanos fueron derrotados por los persas en esta larga historia, una larga guerra entre ellos. Los persas conquistaron a los romanos. ¿De qué está hablando el Corán? Los romanos conquistaron el Imperio Romano. Controlan Europa, la mayor parte de Europa, no toda, y controlan Siria y los alrededores de Palestina, Jordania, Líbano. Y controlan Egipto y el norte de África, todo bajo el Imperio Romano. Tienen 3 capitales, Estambul, Damasco y Alejandría. Estambul controla Europa. Damasco controla todas sus zonas en el este y Alejandría controla el norte de África. Los persas lograron tomar Damasco y se apoderaron de la capital religiosa, que es Al-Quds. Y luego, un año después, tomaron Egipto. Así que estaban rodeando Arabia por todos lados. Excepto por el oeste, que es Etiopía. Así que los envía allí. Necesitaba líderes, no solo gente oprimida. Así que envió a los oprimidos, pero también envía líderes.
Esto es lo que llamamos en la planificación estratégica el plan B. ¿Qué pasa si, cuando declare, porque va a declarar la guerra a los imperios? Los persas, rodeando Arabia por todos lados, atacarán Arabia desde todos los frentes. Esto podría aplastar al Islam, especialmente con la debilidad del Islam. Y estamos hablando del mayor imperio de todo el mundo. Sí. Así que ese es el nivel de peligro que había. Así que los envía allí. Lo que pasó, por cierto, es una historia larga y con muchos detalles que son muy importantes. Pero por cuestión de tiempo, vamos a saltar. Así que tuvo una lucha interna y una lucha global. Lucha interna con los Quraysh. Lucha global con los persas. Porque ellos eran el mayor peligro. El profeta pasa por la lucha con los Quraysh, Badr, Uhud, Al-Khandaq. Después de Al-Khandaq, dice algo. Este es el día. Cuando Quraysh se retiró, el mismo día, dijo, muy famoso, dijo, a partir de ahora atacaremos a Quraysh. Nunca nos atacarán. Así que hay un cambio importante en la lucha interna. Que hicieron todo lo posible, rodearon Medina durante un mes, con todas las tribus árabes que estaban con ellos, y fracasaron. Así que no pueden hacer Nada más. Y por cierto, solo 300 hombres siguieron luchando con el profeta, y aún así, Quraysh no pudo ganar. Así que ahora es nuestro turno. Así que eso cambia la lucha interna. Pero la lucha externa aún no cambió, hasta que, y el Corán también dice eso sobre los romanos. Gulibat al-Rum, los romanos fueron derrotados. Waum min beadi galabiim sayaglibun. Estoy tomando partes de las aleyas. Prevalecerán en pocos años. La palabra pocos en árabe significa entre 3 y 9. Esto es lenguaje ahora, así que unas cuantas. No está abierto desde hace, digamos, 15 años o más, solo entre 3 y 9 años. Así que exactamente 9 años después de haber sido derrotados, recuperaron Siria y Alejandría. Así que ahora una pequeña parte del Islam se siente aliviada. Pero conquistaron, quiero decir, la lucha seguía, no sabemos qué iba a pasar. Y luego pudieron, los romanos, conquistar Persia hasta que llegaron a la capital de los persas, que se llama Al-Madain en Irak. Así que los persas hicieron un tratado con los romanos. Es una larga historia. El Islam no está rodeado por un único poder. Mira cuando tienes dos poderes. No tienes miedo de tener un solo poder. Sí. Bueno, porque puedes ser aliado de uno contra el otro. Pero si tuvieras un poder, ¿qué harías? Mundo bipolar. Exactamente. Entonces, cuando el profeta hizo un tratado con Quraysh, al-Hudaybiyah, que es el año 6. Ahora, el Islam internamente está aliviado. A nivel global, la presión es menor. Así que después de al-Hudaybiyah, él manda a buscar a los musulmanes en Abesa. Se tomó unos meses para asegurarse de que el tratado seguía en pie. Y luego entramos en el año 7, así que les envía a decir que vengan, y por eso vinieron. Porque ya no hace falta el plan B. No hay peligro interno, no hay peligro externo. Así es como entendemos la visión estratégica del profeta.
Creo que eso es algo muy profundo en términos de comprensión. Porque, por supuesto, los libros de Sira que he leído indican que fue un acto de desesperación y fue miedo. Pero no tiene sentido por la gente que fue a Alba Sindigá. El problema, Jalal, es que cuentan una historia. Pero no ven la visión, las estrategias, la formación en liderazgo, el arte de la toma de decisiones. Así que ahora, como conocemos estas ciencias, podemos analizarlo mejor. Pero entonces quiero entender una cosa sobre esos musulmanes que fueron a Abisinia. Mencionaste que no hubo una dagua efectiva en Abisinia, solo los dioses. Te voy a contar la historia. Es increíble que la mayoría de la gente no conozca estas historias, porque no tiene sentido. Los 83 mejores musulmanes, ni uno solo abraza el Islam. La historia detrás de esto es, ya sabes, que Jafar y sus musulmanes llegaron a Abisinia. Quraysh no se lo permitió. Así de peligrosos eran para Quraysh. Así que enviaron una delegación de 2 hombres, Aemar ibn Alas y Aemar ibn Umayyad Damri. Una historia larga. Hablaron con al-Najasi. Najasi iba a devolverlos. Sí. Y entonces defendieron su caso y leyeron el Corán. Y para resumir, él no abrazó el Islam abiertamente. Trazó una línea en el suelo y le dijo a Jafar, la diferencia entre nuestra religión y la vuestra no es mayor que esta línea. Eso es una afirmación muy peligrosa. Recuerda, o no sé si lo recuerdas o no, pero la mayoría de la gente no entiende Abisinia. Abisinia estaba gobernada por los religiosos. Gente. Sí, como Irán hoy. Bueno, todos los eruditos. De la religión cristiana. El mayor erudito entre ellos era un Najasi, sí, él mismo, y los sacerdotes que lo rodeaban gobernaban. Alabasa y África se llamaban al-Batari, ese es el título que tienen, así que cuando dijo que no hay diferencia entre vosotros y nosotros, al-Batari hizo un ruido. «Oh, ¿qué estás diciendo?» Entonces dijo, «Lo juro por Alá, no hay ninguna diferencia. Aunque no estéis contentos con esto». Realmente estaban muy descontentos. ¿Verdad? Así que los libros de Siria no te cuentan lo que pasa después de eso. Esa noche, en secreto, al-Najasi ordena, a uno de sus soldados que traiga a Jafar. ¿Dónde estaba Jafar? Jafar y los musulmanes se asentaron en un campamento junto a un río. Pueden cultivar la tierra y tienen sus ovejas con ellos, y así sucesivamente. Así es como vivían. Entonces fue a él y le dijo, «Enséñame el Islam». Y Jafar cuenta esto más adelante. «Así que le enseñé el Islam», dijo. E hizo la saada delante de Jafar. Y luego dijo, «Escríbeme algo del Corán». Así que en un trozo de, creo que madera o algo así, porque en ese momento no tenían papel, le escribió. Algunas, no fue escrito en madera, ahora lo recuerdo, fue escrito en una piel, así que le escribió eso. Najasi toma esto y se lo pone bajo la ropa, sobre el corazón. Al día siguiente, ordena una reunión con al-Batarik. Ellos vienen, dijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis enfadados? Dijeron, has abandonado nuestra religión. Dijo, ¿cuál es vuestra religión? Ellos dijeron, creemos en esto y aquello, y que Jesús es el Hijo de Dios, y así sucesivamente. Entonces él dijo, yo también creo en esto, lo cual era una artimaña.
Así que está hablando del Corán que lleva bajo el pecho. Así que pensaron que estaba de su lado, pero no todos aceptaron esto. Puede que estuviera mintiendo, de todas formas. Así que conspiraron contra él y fueron a... Su primo dijo, queremos que seas el líder y te apoyaremos. Así que difundieron la noticia de que Najasi había abandonado nuestra religión. Otros decían que no lo había hecho. Así que el ejército se dividió en dos. Unos estaban con su primo, los otros estaban con él. Y tuvieron una guerra. Esta guerra ocurrió en la otra orilla del río, donde se habían marchado los musulmanes. Así que estaban mirando, pero no podían ver. Entonces dijeron, ¿quién nos traerá las noticias? A Zubair, tenemos los detalles. Lo haré. De todas formas, cruzó el río, larga historia, y observó, y Najasi ganó, así que les dio la buena noticia, pero Najasi tuvo problemas. Batarika pidió una reunión con él y le dijo, toda esta guerra ha ocurrido por culpa de estas personas a las que has aceptado. Sí. Tú. Tienen que irse, y Abesa respondió, no, nadie viene a mí y yo le pido que se marche. Así que dijeron, entonces los aceptaremos con una condición, que no salgan de su campamento y que nadie entre en su campamento. ¿Verdad? Así que Najasi realmente no tenía otra opción. Entonces llamó a Jafar y le dijo, esto es, dijo, yo, Jafar dijo, consultaré con el profeta. Esa no es una decisión que me corresponda tomar. Así que envía un mensaje al profeta, y solo pasan 5 días, y la respuesta que llega es que es aceptable. Entonces, ¿por qué se quedaron? No fue por Dagwa. Si hubiera sido por Dagwa, la gente habría abrazado el Islam. Se habrían movido por África y enseñado el Islam a la gente. No lo hicieron. Entonces, ¿por qué 83 musulmanes, cuando los musulmanes eran tan pocos, se quedaron en África durante 15 años? No hay otra razón que esta. Es lo que llamamos Plan B en planificación estratégica. Y sí, Quraysh nos conquista. ¿Qué pasaría si Persia atacara a Arabia? Entonces al menos tendremos a alguien que continúe el mensaje. Ahora, cuando todos los peligros han desaparecido, entonces los trae de vuelta. Y con la segunda parte de esa pregunta es, ¿cómo tenía el profeta en su mente a Persia como un desafío que necesitaba superar en el futuro? ¿Qué fue? ¿Tenemos alguna indicación? Y... Te conté la historia de Bani Saiban. Si no nos consideraba un peligro, si no planeaba atacarlos, debería haber aceptado la oferta de Bani Saiban. Y él, con Bani Saiban, puede conquistar a todos los árabes. El profeta conquistó Arabia con un ejército menor. Los musulmanes, en su mayor batalla, eran 10.000 cuando conquistaron la Meca. Sí. Cuando ellos dicen van por sí mismos, su ejército era de 30.000. Así que si él solo quería conquistar Arabia, habría aceptado la oferta de muchos. Japón. Sí. Pero él tenía la vista puesta en Persia. Así que eso plantea la pregunta, entonces, la cuestión de la formación de un Estado. Sabemos que en Medina, el profeta estableció lo que hoy podríamos llamar un Estado, un gobierno. Había una autoridad, había jueces, había comandantes de un ejército, ya sabes, parece y se siente como un Estado. ¿Cuánto de eso? Porque a veces cuando leemos, especialmente libros modernos de Sira, casi. La implicación es que él se topó con esta situación donde estableció un gobierno y fue como resultado de la persecución. ¿En qué medida la condición de Estado fue un objetivo del profeta? Pues, Muy claro desde el primer día. sí. Volvamos atrás.
Por favor. Antes de la Égira, ¿por qué el profeta eligió Medina? Sí. Esto es lo que hacemos cuando enseño también la toma de decisiones. Sí. Entonces, cuando utilizamos las herramientas de toma de decisiones, hay muchas herramientas. Una de ellas se llama lo que llamamos la matriz de decisiones. Y otra se llama la regla de Bass. ¿Qué hacemos aquí entonces? Estudiamos las alternativas. ¿Y cuáles son los beneficios y cuáles son las debilidades de cada alternativa? Y, por cierto, tenemos cálculos y ecuaciones. Y aunque es algo humanista, mucha gente lo considera solo humanista, pero no, también es matemático, por cierto. Sí. Tenemos este mensaje y decidimos exactamente lo que hizo el profeta. Y Medina mejor elección las tribus árabes. Sí. Porque era la única tribu, el único lugar que no tenía líder. Por la guerra. Hubo una guerra 5 años antes de la Égira. Esto lo menciona Sayyida Aisha en Bukhari. Ella dice lo siguiente. Esto está en Bukhari. La guerra entre Al-Abs y Al-Khazraj. Mira, Al-Madina estaba dividida en 3 grupos. Al-Abs, Al-Khazraj y los judíos. Pero como estos eran 2/3 de Medina, ellos gobernaban. Hasta 5 años antes de la Égira, hubo una batalla entre Al-Abs y Al-Khazraj. La batalla se llama Buat. Así que Sayyida Aisha dice lo siguiente, dice, Ken Yaumu Beat, haya hizo el día de Beat. Haya hizo que esta importante guerra precediera la inminente llegada del profeta a la ciudad de Medina. Mataron a todos sus líderes de ambas tribus. Y esa batalla continuó durante algunos años. Así que todos los líderes fueron asesinados. Así que este es un estado que puede mantenerse por sí mismo porque tiene agricultura y comercio, y también ovejas y camellos, así que puede mantenerse por sí mismo y sin líderes. Así que el profeta envía a Musabé, y la mayoría de ellos aceptaron el Islam. Sí. Así que, él viene, y ya tiene una mayoría. Y el primer día empieza a poner reglas. ¿Quién lo estaba desafiando? Nadie. sí, Absolutamente nadie. Un hombre se estaba preparando para ser elegido como líder. Su nombre es Abu Amir Raid. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cambió su nombre a Abu Amir al-Fasik, el pecador. Y de repente llega este hombre y gobierna sin consultarle, sin prestarle ninguna atención. Así que estaba tan enfadado que se fue de Medina y vivió en Sham, en Siria. Esto te muestra que él está gobernando, que viene a gobernar, y que el único rival no pudo hacer nada más que marcharse. Y luego vamos y vemos la Batikat al-Madina, el contrato de Medina. Ve y léelo. Es toda una constitución. Lo tengo en uno de mis libros, mostrando los artículos de Al-Batika y demostrando que esto es todo lo que necesitas para tener una constitución. Habla de política, habla de guerra, habla de gobierno, habla de economía, de todo eso. Y luego, después de la Batikat al-Madina, ¿qué hace? Construye una mezquita y la convierte en el centro de todo.
Después de eso, ¿qué hace? Había dos mercados principales en Medina, uno para los Ansar y otro para los judíos. Pero incluso el de los Ansar estaba controlado por los judíos. Así que el profeta elige un lugar nuevo. Y dijo, esto es solo para musulmanes y está libre de impuestos. Y establece normas para el mercado. Así que está cambiando la economía, está cambiando la política, está cambiando el ejército, está cambiando la constitución. Entonces, ¿qué más para tener un Estado? Está claro que él gobernaba y formaba un Estado. Por todo lo que has contado hoy, me queda muy claro que el profeta tenía y poseía una mentalidad estratégica, pero además estaba inculcando esa mentalidad a los Sahaba. Y está formando personas que piensan profundamente sobre su situación y sobre el futuro. Y sobre cómo posicionar el Islam de una manera que gane influencia no solo en el área inmediata, sino también en la región y más allá. Sí, quiero contarte sobre esto. Sí, Porque mencionaste la formación de los Sahaba. sí, Ahora te dije, solo el 5% era revelación. correcto. El 95% era el juicio del profeta, pero no solo. Él estaba consultando continuamente. ¿Los Sahaba? Sí. Sí. Ahora bien, los dos grandes sahabis eran Abu Bakr y Umar, y, por cierto, eran llamados los vazires del profeta. La palabra vazir significa el adjunto o el ministro. Pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Abu Bakr y Umar, sabemos que tienen personalidades diferentes. Pero discrepaban todo el tiempo. Nunca estaban de acuerdo hasta ese nivel. Esto está en Sahih Muslim. Omar le dice a Abu Bakr sobre un asunto. Omar dio su opinión. Abu Bakr se negó. Dijo otra cosa. Por cierto, la gente piensa que Abu Bakr era un hombre amable, y lo era, pero no era débil. Era muy fuerte. Así que, sabemos que Omar era muy fuerte. Pero Abu Bakr le desafiaba todo el tiempo. Al nivel. Un día, Omar no pudo seguir con su. Él dijo, juro por Alá que no tienes opinión. Solo quieres diferir conmigo. Es incluso más que eso. En Sahih Muslim hay un hadís. El profeta está hablando con Abu Bakr y Omar y dice lo siguiente, lo cual es muy extraño. Dijo, si ambos están de acuerdo en algo, estoy con vosotros. Entonces, ¿quién sigue? OMS. Él dijo, juro por Alá que si ambos están de acuerdo en algo, así de importantes eran, pero ¿por qué? Porque siempre fueron diferentes. Entonces, si están de acuerdo en algo, entonces debería ser bueno. Entonces el profeta dijo, no daré mi opinión. Estoy de acuerdo con usted. Hay más entrenamiento que ese. Esto es, formamos líderes. Entonces, ¿qué es más que eso? Yo formo primeros ministros. Lo veo en sus ojos que cuando ven sabiduría, inmediatamente se someten. Y aprenden. Y, por cierto, les encanta aprender. La gente piensa que porque llegaron a esa posición dejaron de aprender. No. Entrené a muchos de ellos individualmente durante varios años. Bueno, así es como lo hizo. El profeta no es como nosotros, los entrenadores profesionales. Era un profesional de entrenamiento diario. Diariamente estaban con él. No había un día que dejaran de estar con él, ni en la paz ni en la guerra.
¿Qué es más entrenamiento que eso? Así que los estaba entrenando para ser líderes y tomar el poder. Y Sé que tenemos que atar esta conversación y llevarla a su fin, pero necesito, ya sabes, desde donde estoy sentado, estás tratando de casi revolucionar la forma en que la umma musulmana ve su historia, ve su era. Para poder generar un tipo de pensamiento diferente en la generación actual, una mentalidad estratégica, una mentalidad a largo plazo, para que podamos afrontar algunos de los problemas más difíciles, como Gaza, y otros problemas a los que nos enfrentamos. Supongo que muchos de nuestros espectadores apreciarán el nivel de profundidad y el nivel de comprensión o evaluación de la sira que has aportado a la mesa, y en muchos de tus libros. Pero, ¿cómo puede uno? Hay muchos jóvenes que escuchan y ven este programa. ¿Cómo puede uno empezar este camino de revitalizar su mentalidad y reorientarla para vivir una vida que merezca la pena? En vez de una vida que a veces es neoliberal, capitalista, sin valor. En un sentido deeniano e islámico, y realmente empezar a aplicar sus talentos y experiencia hacia esos grandes objetivos estratégicos que el Islam nos marca. Barakaya Ufek, buena pregunta. Lo primero, no soy yo. Esta revolución de comprensión de la sira en profundidad, por cierto, se produjo en los primeros libros. Estaba allí. Entonces, cuando la gente empezó a contarnos sira como una historia, y quitaron de lado esas historias que pensaron que eran irrelevantes. Sí, son irrelevantes si no ves el panorama general. Así que, en primer lugar, recomendaría encarecidamente que, si la gente está interesada en la parte estratégica y la parte geopolítica, lean sin duda a Wada Camber. Exacto. Es mucho más profundo que yo en esto. Y su libro es, si quieres ver un libro que realmente revolucionó la sira, sería La primera primavera, de Wada. Ahora, mi libro sobre la sira. 6 volúmenes, lo resumí en un solo volumen. ¿Verdad? Y este volumen único ahora se está traduciendo al inglés. Y luego también lo abriremos para su traducción a todos los idiomas. Sí. Y todo eso está incluido en él. Así que, si solo quieres entender, entonces lee estos libros. Ahora, si quieres profundizar más en esto, entonces debes formarte en planificación estratégica, en toma de decisiones, en liderazgo. Y entonces no solo leer, sino formarte. Sí. Así que, cuando te hayas formado en todo eso y tengas el entendimiento de la sira, entonces puedes combinarlos y tener una comprensión más profunda. Ahora mencionaste algo que, si está relacionado con la vida personal. Wayay, ya Halal y toda nuestra querida audiencia, Wayay, nuestra vida es demasiado corta. Sayyidina Dawood, Aya prescribió su edad en 60 años. Y luego, cuando Aya reunió a todos los hijos de Adán y lo rodearon, vio a un hombre, a un niño con un rostro brillante. Frente. Sí. Entonces le preguntó a Alá, ¿quién es este? Dijo, este es tu descendiente, Dawood. Y él dijo, ¿cuántos años tiene? Ahora sé que va a nacer, pero ¿cuánto tiempo vivirá? Dijo, vivirá 60 años. Dijo, pobre hombre, es muy poco tiempo. Dale 40 años de los míos. Y esto está en el Hadís. Así que vivió 100 años. Pero consideraba a un hombre de 60 años como un hombre joven. Así que ahora, si alguien vive 100 años, le escriben artículos. Así que lo que digo es que nuestra vida, Wayay, es corta.
Puedes vivir para ti mismo, pero no tendrás ningún impacto en la historia. Y el profeta nos dice que si mueres, no recibirás más hasanat, a menos que dejes algo. ¿Qué vas a dejar? O bien una sadaca continua, que son los aukaf, o hijos buenos que recen por ti. Pero lo que dejarás, incluso mejor que todo eso, más duradero que eso, es mirar el dicho del profeta. Ilmoy. Yuntafa ubi. Conocimientos que beneficiarán a las personas. Así que si no aprendes mucho, no importa cuánto aprendas, no cuenta cuando mueres. A menos que se lo pases a otros que se beneficiarán de ello. Sí. Lo transmites como formación, lo transmites como un libro, lo empaquetas, lo transmites como un podcast, no importa, lo transmites, entonces continuará después de ti. Ahora, la pregunta para nuestra audiencia, ¿qué dejarás atrás de ti? ¿Qué continuará sumando a tu hasanat después de que mueras? Sí, planea para eso. Esto es estratégico. No sea operativo. Vivir para ti y solo para tu vida. Así es como se ve la planificación estratégica de la vida. Doctor Eric Schweid, creo que eso es realmente muy bueno. Y si alguien quisiera asistir a alguna de tus sesiones en vivo, ¿cómo podría hacerlo? Tengo muchos de mis liderazgos, estratégicos y demás, ya registrados. Sí. La mayor parte en árabe, parte en inglés. Sí. Y lo encuentran en wolfinnovation.com. Sí. Ahora, también en el mismo sitio web, wolfinnovation.com, anunciaron mis programas donde y cuándo. Bueno, francamente no conozco los programas. Me lo instalaron. Yo tengo empleados que me manejan. Más allá. Así que sí, les daré la bienvenida. Y por supuesto la otra forma es que cualquiera me invite. Tuve que rechazar muchas cosas debido a mi apretada agenda. Pero quiero decir algo sobre esto. Por favor. Si me formo profesionalmente, entonces no es gratis. Pero si entreno en una institución islámica, entonces es gratis. Bueno, así que no es marketing. Quiero asegurarme de que nadie se lleve una impresión equivocada. Así que sí, son bienvenidos a asistir. Doctor Eric Aleswedan, creo que podríamos seguir discutiendo este tema durante horas. Pero Hazakaya Kair, muchas gracias por tu tiempo una vez más hoy. Y gracias por tu misericordia que no continúa durante horas. Y fue un placer conocerte la última vez. Y es aún más placentero volver a encontrarnos con usted y su público. Y si Dios quiere, estaremos en contacto más a menudo. Insaya. Hazakaya Kair. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Quiero plantearle esta pregunta. ¿Por qué debemos estar al tanto de los medios de comunicación si casi todos son falsos y desinformativos? Creo que la cuestión tiene menos que ver con la información que está disponible y más con cómo interpretas esa información. El hombre depende de la religión de sus compañeros. Si sus compañeros son personas interesadas en los asuntos de la Umma, naturalmente te convertirás en un hombre de la Umma. Serás capaz de hablar sobre Pakistán aunque no seas pakistaní. Hablarás sobre Cachemira, aunque no seas de Cachemira. Lo sé porque soy un hombre de la Umma, porque mi círculo son personas de la Umma. El musulmán es hermano de un musulmán. Si es tu hermano, cuidas de él. Preguntas por tu hermano. ¿Cuántos jóvenes van a aprender sobre la historia de estos lugares? ¿Cómo sabes que vas a vivir como mañana? Recuerde suscribirse a nuestros canales de redes sociales y YouTube y visitar nuestro sitio web, tinkimuslim.com, para suscribirse a mi boletín semanal. Hazakaya Kair.